Yo sé que tengo cara de joven, soy apuesto, bien parecido, pero Comentario argentino del eh, día. ahí está, Argentine. Okay, here we go. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué opinas? De este podcast dedicado a la educación de la TAM Global School. Mi nombre es Daniel Schmidt, estoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Y me acompaña como siempre nuestra querida Jacqueline desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Jacqueline Martínez, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, contenta, muy contenta de estar hoy contigo hablando sobre educación una vez más. Así es como siempre, les damos las gracias a todos por ver y escuchar este podcast. Vamos a hablar de la generación Z y cómo aprende y cómo estudia la generación Z. Bueno, pero primero vamos a ver qué es generación Z, ¿ok? La generación Z es aquella que ha nacido entre 1995 hasta el 2010. Es decir, son estos jóvenes entre 12 a 27 años más o menos. ¿Sí? Estas personas que nacieron en esta época. Anterior a eso estamos los millennials, yo formo parte de los millennials, que nacieron entre los 80 hasta 1995. Y anterior a este está la generación X. ¿Okay? Los millennials son la Y, la anterior es la X. Puedes levantar la mano porque eres de la... Yo soy X. eres X. Sé que tengo cara de generación Z, pero parezco Z, pero soy X. No, soy X y casi que estoy en la anterior todavía. Eres casi millennial, por un Sí. poquito. Y bueno, la generación X es desde el 65 hasta empezando los 80. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de 3 generaciones porque es más o menos como para hacer esa comparación y ver como esa transición en el tiempo, como cada generación tiene características distintas y tiene mucho que ver con el cambio tecnológico en el tiempo, más que todo eso. Con las revoluciones tecnológicas son las que van marcando las diferentes generaciones, ¿no? Sobre todo hay una generación que pasó de lo analógico a lo digital, que creo que es la mía, si no me equivoco, que pasó de haber vivido lo analógico a vivir lo digital, ¿no? Es la generación X, que es la mía. Sí, digamos que tú viste esa transición más como en la adolescencia, porque esa época fue entre los 80 y los 90, más o menos. Entonces sí, digamos que los millennials lo vivimos un poco más en la educación porque éramos niños. ¿Okay? Yo recuerdo claramente haber usado cassettes, haber usado CDs, después VHS. internet, VHS. Yo llegué a hacer trabajos a mano y en máquina de escribir llegué a hacer. Antes de tener computadora, por supuesto. Mira, Cuando estaba en la escuela muy chiquita. Nosotros estudiábamos dactilografía también. Ay. Dactilografía, para los que no saben, es aprender a escribir, o sea, lo que hoy se aprende, no existe aprender a escribir en el teclado. Bueno, antes se aprendía a escribir, había una materia que se llamaba dactilografía, te enseñaba a poner los dedos en lo que era el teclado de la máquina de escribir. Ahorita nos puede parecer absurdo eso, como que en serio, pero si uno agarra una computadora y ya empieza ahí. Claro, Y había una materia para eso, qué loco, pero bueno. ¿Qué será de la vida de los Créanlo. profesores? ¿Qué será de la vida de los profesores de dactilografía? ¿En qué andarán? ¿Estarán haciendo yoga, budismo? Fíjate que yo también hice un curso de computación. Daban Office, te enseñaban Word, es más, Windows. Sí, e incluso te enseñaban también a usar bien El mouse. Bueno, no tan así, pero sí el teclado. Y yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo el curso, había una chica que estaba estudiando ahí también, pero era porque ella iba a ser secretaria. Entonces le estaban enseñando a escribir sin ver el teclado. Entonces decía, claro. mira al frente, no puedes ver abajo, y la mujer tenía que escribir así. Entonces, bueno, digamos que la cosa va mutando. Hablando en serio, a los adultos mayores hay que enseñarles a usar el mouse. Bueno, claro, sí. Si es algo con lo que ellos no nacieron.
lo van a Claro. ver como algo nuevo, por supuesto. Pero fíjate, ¿no? La diferencia entre el adulto mayor, que, o sea, lo está descubriendo ahora, y en los chicos que ya nacieron, ¿no? Lo Ujú, primero que ven, que se le llama el chupete electrónico, ¿no? También en la tablet, ¿no? ujú, Para que no ujú. llore el chico, se le pone una tablet con un juego, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ahí podemos ver esa gran diferencia y entre muchas otras cosas, como ha cambiado el mundo, influye mucho en cómo las personas aprenden y cómo interactúan. Bueno, ahora vamos a hablar, si te parece, Jackie, de la forma de aprendizaje de los centennials, ¿eh? Cómo se estudia Ujú, ahora y cómo se estudiaba antes. Y ahí yo me puedo meter porque tengo experiencia como estudiante en mi adolescencia y como profesor ahora con alumnos, ¿no? De ujú, 15, 16 y 17 y hasta 18 años. Inclusive a la ujú, noche también tengo alumnos más grandes todavía, pero bueno, conozco más o menos esa generación y te puedo contar como alumno, yo más o menos a los 14 años descubrí la informática, 13, 14 años, tengo 44, hace 30 años, no soy un nativo digital, pero también pasé de lo analógico a lo digital en mi adolescencia, como habíamos dicho anteriormente. Y yo como alumno, cuando tenía que hacer alguna investigación, tenía que ir a una biblioteca física, ¿sí? mm, Porque las bibliotecas eran en lugares enormes, siguen siendo lugares enormes. Acá en Argentina tenemos la Biblioteca ujú. Nacional, en la ciudad de Buenos Aires está la Biblioteca del Congreso y hay un montón de bibliotecas, ¿sí? Sí, Entonces, yo también fui a la biblioteca. así es, así es. No sé si los chicos ahora van a la biblioteca, no les pregunté, en las escuelas hay bibliotecas, siguen Generalmente habiendo hay. bibliotecas. En la escuela donde yo estoy hay una biblioteca y una bibliotecaria también, así que ella no van tantos como antes. Por ejemplo, también en la Ujú, biblioteca de la escuela íbamos todo el tiempo a la biblioteca de la escuela a buscar libros para estudiar. De ahí sacábamos un montón de información, leíamos, resumíamos. Por eso ahora tenemos esta practicidad de resumir, eso de resumir, ¿viste? ujú, Bueno, inclusive en la educación terciaria también llegué ujú. a trabajar con libros, ¿no? Y muchas fotocopias. La diferencia con los chicos de ahora, yo veo que no es que no leen, no es así, no es que no leen, y no es que no investigan tampoco, sino que en otras formas. Obviamente Internet Sí. es la revolución, ¿no? Revolucionó todo este tema, ¿no? Y buscan todo en Internet, ¿eh? Y ojo que en Internet también hay que ser bastante precavido, no Ujú, es que no es que copio y pego y chao y ya está, ¿no? Y está en la perspicacia del docente, ¿no? Hacerle una actividad que no sea copiar y pegar, ¿no? Que sea justamente que el chico lo vea como ujú, algo que le da importancia en la vida real, ¿no? ujú. Nosotros también éramos que Sí. leíamos, subrayábamos y después lo pasábamos a la carpeta y entregábamos el trabajo. A lo sumo, en los últimos años de secundaria llegué a hacer algo en Word, por ejemplo. Pero Ujú. no mucho. Inclusive, bueno, también vi un montón de tecnología ya casi cuando me estaba recibiendo de la secundaria. No La te decía, generación de ahora tiene más acceso a la información. Ese es algo muy notable. Como tú pero dices, anteriormente se iba a la biblioteca, había que ir, demasiada información. pero una vez que tú llegabas a tu, sí, una Hoy vez que tú tienen el llegabas a tu mundo. casa ya se acabó digamos, esa fuente, ¿no? En Mm, cambio ellos van a su casa y ya tienen absolutamente todo ahí. O sea, es como que la computadora tiene tanta información, o sea, del mundo, de cualquier materia, de cualquier tema, en un espacio tan pequeño y a un solo clic, pues, así decir. Está a un clic claro. de ti. ¿Sabes qué Esa facilidad. otra cosa veo? Que, por ejemplo, lo audiovisual para nosotros era Ujú. imposible, es algo que un profesor llevara los cassettes, los VHS y vayan a la sala VH. y vayan Sí, a la vale. sala. Claro, y claro, con la videocasetera tenías que Ujú, poner el cassette y el profesor tenía que tomarse el trabajo de grabar un programa, ujú. porque no es que lo podías buscar en YouTube y descargar el video, Exacto. ¿no? Anteriormente la información estaba como más en un sitio en específico, ya fuera en la biblioteca, en la escuela o en el mismo profesor. O sea, el estudiante estaba acostumbrado a que el docente es el que da la información y él la recibe. O el libro da la información y el estudiante la recibe. A diferencia de ahora que ya el estudiante no solo aprende del docente, aprende de videos, de tutoriales, de internet, de juegos, de artículos, blogs. O sea, hay muchas formas de aprender. Por eso vemos que hoy en día el estudiante es tan autodidacta. El estudiante puede llegar al colegio y ya saber cosas que a veces ni el mismo Exacto. profesor sabe.
Por Vos sabés que... ejemplo, aprender un idioma por internet, jugando, lo que Ah, estamos hablando ahí, exactamente. Pero es vos sabés autodidacta. lo que veo de positivo, que el alumno al investigar, no solamente ve la postura del docente, ¿no? O si tiene alguna forma de dar la clase, sino que hasta a veces hasta debate con él. Cosa que nosotros no hacíamos ni locos. O sea, Sí, no, lo que decía el profesor era la palabra era santa. santo, Sí. era palabra de Dios. Te alabamos, señor profesor. No se Sí, te vaya a ocurrir levantar la mano y decir, no, pero me parece que no, que ¿cómo? Te decía, no. es verdad. Así, el estudiante de ahora se cuestiona más lo que le dice el docente, es verdad. Claro, porque veo otras formas sobre todo en las materias humanísticas, ¿no? En lo que tenga que ver con la instrucción cívica, no sé si con la biología, que no sé mucho de ese tema, o con la química o con las ciencias más duras. Ujú, Puede ser que haya algún debate también en ese aspecto, pero en algunas materias es como que te debaten algunos, ¿eh? ujú, Te dicen, pero esto no es así, te dicen. exacto. ¿No? Sí, otra cosa que cabe destacar con la generación Z es que le gusta el aprendizaje poniéndolo en práctica. Es decir, no es tanto de leer un concepto y repetir la información, de repente me memoricé esto que leí, hice un trabajo de esto, sino que le gusta aprender haciendo. ¿Ok? Es más didáctico. La generación Z quiere saber para qué me va a servir esto, ¿no? Sí, se cuestiona mucho para qué. Bueno, he visto muchos memes por ahí que dicen, bueno, un día más sin usar el mínimo como un múltiplo ni el máximo como un divisor. Exactamente. Y no es que cuestione que lo hayamos aprendido, o sea, depende obviamente de la carrera y que haya escogido cada persona. A lo mejor a muchos de mis amigos no les sirvió de nada estudiar inglés en el liceo o en el colegio, y a mí sí me sirvió porque yo me fui por ese lado. Pero bueno, es un chiste de que demuestra que sí, bueno, ahí a veces uno se cuestiona de que por qué yo estudié, por qué me dieron esto en el colegio. ¿Sirvió el mínimo? ¿Lo usaste alguna vez? Mínimo como un múltiplo. No. Sí, Yo todavía también a mí hoy se me pasa otro día sin haber aplicado el mínimo. Y así te puedo nombrar miles de cosas. Sí, correcto. el pretérito pluscuamperfecto, por ejemplo. Sigo buscando la manera de poder. Igual eso puede ser que se aplique. No sé, vemos. Sí, eso sí lo aplicas, pero no te das cuenta. Así no, pero de así debe haber un montón de cosas. Fíjate, otra de las cosas de esta generación es que no le gusta la pasividad en su estudio o en el plan del docente. Esta generación no le gusta como que esas mismas estructuras que se repiten una y otra vez, como que esa monotonía, ¿ok? Digamos porque la forma de estudiar y aprender anteriormente era un poco más monótona. De repente hacer un trabajo, un taller, siempre era lo mismo, un examen escrito, sino que ahora quieren como ver cosas diferentes, más retadoras. De hecho, un estudiante hoy en día no te escucha por mucho tiempo. Tú le hablas por media hora y ya se están durmiendo o qué sé yo, no te prestan atención. Entonces, son detalles que hay que tomar en cuenta, sobre todo porque generalmente el estudiante aprende de una persona que es de la generación anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, tú eres generación X. Tú aprendiste de los baby boomers, por ejemplo. Claro. Tus docentes fueron de esa época. Cuando yo estudié, mis docentes eran o baby boomers o de la generación X. Entonces, ¿qué pasa? El que enseña generalmente enseña como aprendió. Exactamente. Y esto puede no ser tan bueno porque cuando tú no te actualizas y estudias, o mejor dicho, enseñas cómo estudiaste, estás atrasado. ¿Okay? No estás en la misma onda de tus estudiantes. Entonces, esto puede traerte problemas porque... Problemas generacionales, ¿no? Sí, problemas generacionales porque no te estás adaptando a tu público. ¿Okay? Tú piensas que ese estudiante piensa como tú y no. ¿Okay? Ya tiene otra forma de aprender, tiene otra forma de vivir, cultura diferente. Entonces lo ideal es para el docente adaptarse a esa generación a la cual le está enseñando para poder usar las mejores estrategias. Claro. Salir de la zona de confort, ¿no? Del pizarrón y ¿no? Salir un poquito de la zona de confort
meterse un poquito más en experiencias. Otra cosa que tiene la Ujú, generación Z es que no te espera, no te va a esperar. Él quiere ver cómo se aplica eso en la vida real ahora, ¿viste? Es como ujú, todo muy instantáneo, ¿no? ujú. Porque están acostumbrados a la instantaneidad. No sé si lo dije bien, Sí, pero sí, porque la tecnología nos ha enseñado o nos ha acostumbrado a tener todo rápido, claro, el a tener delivery, acceso fácil a las cosas, entonces, claro, no somos el muy fast, pacientes. el fast food, ¿no? Todo es fácil Todo ahora. es fácil, todo es instantáneo, rápido. Ahora hasta las relaciones amorosas también van y vienen rápido. Pero es así. Con respecto al docente es muy, muy importante esto de no quedarse en la zona de confort de 30 años educando de la misma manera, ¿no? Ujú, Yo esto lo veo hace mucho tiempo con los adolescentes que se aburren, ¿no? Que cuando es muchas veces ya, viste, una hora de 80 minutos es muchísimo ya, por ejemplo. Yo ujú, me estoy dando cuenta que 80 minutos es mucho, viste. Si vos le das siempre lo ujú, mismo, tenés que hacer ujú. otras cosas, ¿no? Si no, si vos te parás y escribís los 80 minutos, tenés que mechar con otras cosas y tratar de Sí. darle algo práctico que el Ujú, alumno lo vea, eso lo motiva. Y con lo que decías, inclusive hasta cuando ujú. una materia le interesa, o sea, si ponele que una materia te guste muchísimo, ya ver 40, 80 minutos de una materia es terrible Ujú. para un chico, ¿no? Sí, todo depende, no, digamos que sí, el tiempo influye, pero todo depende de cómo se lleve la clase. Mm, Porque 80 minutos pueden pasar rápido si uno está igual, divirtiéndose. Entonces, exactamente. yo creo que allí es fundamental, primero, el docente tiene que ser muy observador, Ujú, tratar de aplicar actividades e ir viendo, ir observando qué actividad le gustó, qué actividades disfrutaron, en qué mm, actividades pusieron más, se dedicaron más, en qué actividades prestaron más atención y se veían motivados. ujú, Y hacer una evaluación, ok, a este grupo le gusta, no sé, hacer debates, por ejemplo, ujú, que eso es otra de las formas en la que aprende esta generación. ujú, Esta generación no es tanto de que el docente hable, yo escucho y recibo, sino que yo emito opinión, ¿ok? ujú. Incluso se aplica lo que es el aula invertida, en donde el docente es más como un guía, no tanto como el que da la Claro. información, sino que él deja que los estudiantes participen y hagan especie de debates, comenten, Ujú, hay un feedback allí. Eso obviamente el estudiante debió haber estudiado previamente para la clase. Eso ujú, yo, de hecho, tuve un profesor que lo hacía y me encantaba. Él nos decía, en la próxima clase vamos a ver tal cosa. Tienen que venir estudiados. Y la clase era así, él llegaba, ajá, y cuéntenme qué es esto. Y empezaba a preguntar. Ok, ¿y cómo lo uso? ¿Y cómo lo aplico? Entonces él nos hacía a nosotros soltar esa información. Y ya luego lo que hacía era como hacer un cierre, una conclusión, complementar algunas cosas. Y otra de las cosas que hay que ver es cómo, qué tecnologías o qué se puede aplicar para esta generación, ya que estudian diferente, ya que aprenden diferente. ¿Ok? Evidentemente la tecnología. La tecnología no es algo nuevo para ellos nacieron con la tecnología. ¿Ok? ujú, La generación X y la Y vimos el proceso de cambio, pero ya ellos nacieron con la tecnología. Entonces, ujú, eso tiene que estar ahí, fijo. ¿De qué manera? Bueno, una de las cosas que ya hemos hablado, la gamificación, mm. es un factor súper importante. Educación en línea, que también lo hemos hablado. Bueno, Latam Global School tiene eso, tiene Ujú. gamificación, tiene educación en línea, educación personalizada, Esto de los importante. tiempos, ¿no? De los tiempos de que cada uno maneja el tiempo como le Ujú. parece, ¿no? Como lo siente más cómodo. Eso es buenísimo. Correcto, correcto. Sí, esa es otra. Bueno, el millennial también es un poco así, que no nos gusta a veces los horarios tan Sí, estrictos, no somos sí. como tan cuadrados, somos muy flexibles, nos gusta la flexibilidad en esas cosas. Ujú. Entonces, el hecho de poder utilizar estas herramientas como gamificación, incluso las impresoras 3D, Eso es buenísimo. em, Es todo un mundo sí, eso. Es todo un sí, mundo. sí, 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 sí. O sea, Y son... también la realidad Ujú, aumentada. Yo veo mucho futuro ahí en la sí. realidad aumentada. Y hay un montón ahí. Ujú, ¿Te acordás cuando hablamos con Evelyn? Nos ujú. dijo también lo de los óculos. Eso. Sí, Ahí, metaverso. claro, exactamente. Ahí vas a tener, vas a poder poner en práctica tus Ujú, aprendizajes en un mundo virtual, ¿no? No vas a, correcto.
Y las si vas aplicaciones, todas las aplicaciones móviles. a... vas a poder poner en práctica los conocimientos y vas a ver cómo es una célula, la vas a poder abrir y vas a poder ver cómo es adentro y esas cosas. Ujú, Es una locura, es una ujú. cosa que me vuela la cabeza, me encanta, me vuelve loco. Sí. Es más, quisiera poder estudiar. Y sí, Pero sí, es por eso que la generación Z aprende de esta manera, porque a ellos les gusta la experiencia más que un concepto que alguien le leyó, le dictó. Y hay un estudio realizado por Pearson, que es una editorial, en el 2018 que dice que en la generación Z sobre el rol de la tecnología en la educación se encontró que el 47% pasa más de 3 horas diarias en una plataforma de video. El sí. 59 prefiere utilizar YouTube para aprender y el 39 prefiere que la instrucción sea dirigida por un profesor. Es decir, Ujú. hay obviamente varias opiniones diferentes, pero digamos que en su mayoría prefieren investigar por su propia cuenta. Entrar a YouTube, entrar a internet, buscar información. No se van a quedar con lo que dice el profesor. Ujú. Y eso está buenísimo poder confrontar con una idea, ¿no? Ujú. Lo que sí, bueno, hay materias que por ahí se prestan un poquito más al debate y otras no. Que Claro. yo creo que matemática 2 más 2 es 4, ¿qué puedes debatir? Exacto. No te vas a decir, no, pero es 5, es 5. Hay otras materias. Sí. No, porque en Marte es 5. Y hay que tener mucho cuidado para poner una cuota así, el yin y el yang, ¿viste? Lo bueno y lo malo, Ujú. los pros y los contras. Al haber tanta información hay mucha información errónea, ¿no? Ujú. Mala información, cosas mal hechas, ¿no? Y ahí es donde tiene que estar el docente, ¿no? Para Sí. poder diferenciar entre qué es bueno y qué es malo. Igualmente, como decimos, el aprendizaje en comunidad Ujú. hace que, bueno, que la misma comunidad vaya rechazando las cosas malas, ¿no? Como pasa con Wikipedia, ¿no? Wikipedia es una gran comunidad y las cosas malas como que las van sacando, ¿no? Del lugar. Sí, lo que pasa es que como internet tiene, o sea, es accesible para todos y digamos que ahorita cualquier persona puede generar contenido, Ah, entonces eso se presta para que alguien de repente genere un contenido falso. Muchas noticias falsas. O sea, entonces, como tú dices, hay que tener cuidado, saber filtrar, buscar primero fuentes confiables. Si vas a exacto. investigar, trata de buscar una fuente confiable. Y si estás leyendo en una página que no estás muy seguro, investiga nuevamente, busca en otras. Yo generalmente hago esto, veo una información y yo trato de fuentes. verificarla. ¿Qué Sí, fuentes? yo verifico con varias. Mm. Si veo la información repetida muchas veces, entonces digo, bueno, sí, debe ser verdad. Bueno, inclusive también puede pasar que la gente se equivoque, pero no lo haga con mala intención. O sea, piensa que está Claro. bien. Claro. Viene arrastrando un error por ahí de otro que cometió el mismo error que lo hizo. Entonces es como que también Sí. hay que tener mucho cuidado. Y no hay que descartar tampoco el libro analógico, el libro porque en internet no es tanto, no es que vos... El libro físico. Claro, el libro Ujú. físico, claro. Vos no es que vos decís, bueno, hoy voy a leer no sé. A mí me no sé, encanta. Sí, En ese sentido, yo sí soy un poquito, tengo ese lado antiguo en mí. de leer en papel. Me encanta un libro, bueno, ahí lo tiene mi biblioteca atrás de mí. Me Yo encantan lo los tengo. libros en físico, sí, me encanta escribir a mano, me gusta tener una agenda, usar resaltadores, esas cosas a mí me encantan. O sea, esa sí. parte Lo manual. venimos arrastrando de los resúmenes que hacíamos, ¿no? Podríamos seguir hablando horas sobre Sí. nuestras experiencias, sobre todo yo que yo sé que tengo cara de joven, soy apuesto, bien parecido. Comentario argentino del día. Ahí está, Argentine. Argentine people. Así es, como te decía, podríamos hablar todo el tiempo, pero hay que terminar este podcast maravilloso. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de compartir. Síganos, estamos en todas las redes sociales como Latam Global School. Antes de irnos, nos vamos a saludar a nuestro querido Quique Restrepo, que es el que hace que todo esto salga maravillosamente. Desde Colombia, un abrazo muy grande, Quique, que está ahí en las penumbras, pero está. Gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima emisión de ¿Qué opinas de? Gracias. Gracias, chao.